La enfermedad de Meniere es una patología que se convierte en una auténtica pesadilla para muchos de los pacientes que lo sufren. Y es que estos pacientes van a tener crisis de vértigo, acúfeno y pérdida de audición, lo que en ocasiones limita terriblemente su vida y sus actividades diarias. En este vídeo vamos a ver cómo son esas crisis que se presentan con estos síntomas y por qué se producen o cuál es la teoría que nos dice el origen de esta enfermedad. Recuerda que el objetivo de este vídeo es divulgativo. Si tienes cualquiera de estos síntomas, mi recomendación es que acudas a tu médico especialista. Nada de lo que digo en este vídeo me lo he inventado yo. Es todo sacado de evidencia científica y de revisiones de artículos publicados, que como siempre te dejo en la descripción del vídeo. Así que vamos a empezar hablando de la enfermedad de Meniere, pero antes me gustaría hablar de el síndrome de Meniere. Y aunque tienen el nombre parecido y la diferencia es, digamos, de terminología, no son exactamente lo mismo. En 1861, Prosper Meniere definió por primera vez este síndrome con estos tres síntomas que te digo: vértigo, acúfeno e hipoacusia. Y estos síntomas aparecían a la vez en forma de crisis repetidas que podían durar minutos, horas e incluso días de duración. En medicina denominamos síndrome a un conjunto de signos y de síntomas, es decir, cosas que son consecuencia de la exploración que te hace el médico y, por otra parte, algunos síntomas que te refiere el paciente, que son sensaciones o percepciones subjetivas. Y esto fue lo que describió Prosper Meniere por primera vez en esa fecha. Cuando se presentan estos tres síntomas a la vez, pues podríamos hablar de un síndrome de Meniere. Aunque en realidad la enfermedad de Meniere no es exactamente esto, sino que para decir que alguien tiene una enfermedad de Meniere habrá que ajustarse a unos criterios diagnósticos. Síndrome de Meniere antes se utilizaba para agrupar todas aquellas enfermedades que no sabíamos muy bien por qué se producían ni qué eran. A día de hoy, afortunadamente, gracias a la investigación, hemos ido avanzando y conocemos más causas que pueden producir estos síntomas juntos. Así que todas esas enfermedades que lo producen los hemos sacado de ese cajón desastre que denominaríamos síndrome de Meniere y van a recibir otra serie de nombres. Algunos de ellos, pues como podrían ser, por ejemplo, la enfermedad autoinmune del oído, que aunque podría parecer en principio una enfermedad de Meniere, no lo es. Así que, como te digo, lo hemos sacado de este cajón. Merece la pena aquí hacer un pequeño inciso sobre el significado de la palabra vértigo. La palabra vértigo significa sensación ilusoria de giro de objetos. No es cualquier mareo y no es cualquier dato de inestabilidad. Así que para decir que alguien tiene una enfermedad de Meniere, y eso lo vamos a ver también en el diagnóstico, tendrá que tener vértigo, es decir, sensación de giro de objetos. Y por otra parte, el acúfeno, como sabes, es la percepción de un sonido sin que exista una fuente externa. Es decir, es producto de la percepción de tu vía auditiva y de tu cerebro, y no porque realmente exista un sonido ahí que esté produciendo una onda sonora. Esta enfermedad de Meniere es más frecuente que se produzca solo en uno de los dos oídos. Y los pacientes que la sufren tienen una especie de aviso antes de que le dé una crisis con estos síntomas. Los pacientes que llevan diagnosticados años saben muy bien y se conocen cuándo se van a producir esas crisis, así que tienen la medicación lista para tomársela y prevenir la peor parte de esa sintomatología tan invalidante. Esas crisis pueden variar en duración y en frecuencia. Hay algunos pacientes que tienen crisis una vez al mes o una vez cada 2 o 3 meses y otros las pueden tener una vez a la semana e incluso varias veces en semana. Y existe además un tipo de crisis especialmente invalidante que denominaríamos la crisis de Tumarkin. Esta crisis de Tumarkin va a hacer que los pacientes caigan de golpe al suelo con el consiguiente riesgo de fracturas que podemos tener en el resto del cuerpo.
El inicio de esta enfermedad, aunque no siempre es así, ocurre de forma más frecuente entre los 40 y los 60 años y puede aparecer al inicio con los 3 síntomas juntos o puede empezar con algunos de ellos e ir ampliando hasta aparecer los otros 2. Es por eso que los diagnósticos de enfermedad de Meniere requieren años de seguimiento para hacer un diagnóstico preciso y para poder afirmar que esa persona tiene una enfermedad de Meniere, porque la evolución de esta enfermedad puede ser lenta y en ocasiones nos puede despistar o desorientar para hacer su diagnóstico. ¿Y por qué se produce esta enfermedad de Meniere? Bien, como sabes, en tu oído existen 2 partes, lo que conocemos como la cóclea, ese caracol, y lo que conocemos como el laberinto posterior, que sería esos canales semicirculares que tenemos y ese utrículo y ese sáculo que nos van a ayudar a orientarnos en el espacio. Bien, pues dentro de estas partes de tu oído van a existir lo que se llaman los líquidos laberínticos, en concreto dentro del laberinto membranoso. Y estos líquidos van a estar aumentados en lo que se conoce como un hídrops. Ese hídrops puede ser consecuencia de que haya un aumento de la producción o que haya una disminución de su absorción. Y este hídrops, este aumento, como te digo, de esos líquidos va a ser lo que dará origen a esta enfermedad de Meniere. Tenemos que tener en cuenta que no todos los hídrops van a dar una enfermedad de Meniere, porque como te digo, la enfermedad de Meniere es una cosa específica. Podemos tener, como te decía antes, una enfermedad autoinmune que haga y que produzca un cambio en los líquidos del oído. Y eso no lo llamaremos una enfermedad de Meniere. Así que tener un hídrops no es criterio suficiente para diagnosticar una enfermedad de Meniere, al menos a día de hoy y con las pruebas que disponemos. Y por el contrario, en algunas enfermedades de Meniere que son clínicas, es decir, que el paciente nos cuenta muy bien los síntomas y encajan perfectamente en ese diagnóstico, al realizar una serie de pruebas no vemos el hídrops. Pero sabemos, por estudios que se han hecho de mucha evolución, que esta es la causa más probable de esta enfermedad. Existen otras enfermedades que nos pueden confundir con esta enfermedad de Meniere, como son, por ejemplo, la migraña vestibular, en la que pueden aparecer síntomas parecidos a esto, asociados además a un dolor de cabeza en pacientes que están diagnosticados de migraña. De hecho, los pacientes con enfermedad de Meniere muchas veces tienen enfermedad de Meniere y migraña vestibular, y esto hace especialmente difícil ese diagnóstico definitivo y por tanto el manejo final.